Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos arrancando la edición del día viernes del Reporte de la Tarde, como todos los días, para repasar la información, lo más importante de las últimas horas, lo más importante de esta jornada, donde nuevamente uno de los temas es la protesta del campo, el tractorazo a Plaza de Mayo. Hacia allí están, bueno, por supuesto, agrupándose los productores de San Pedro que van a participar de este reclamo. Por otra parte, también hoy quedó establecido que el ANSES atiende por la tarde y recorrerá las localidades para asesorar e inscribir a las personas que sean beneficiarias del bono de los 18.000 pesos. Alguna de las noticias más importantes de la jornada: avanza la repavimentación de la ruta 191 y también, por supuesto, las tareas sobre el camino de ingreso a la localidad de Santa Lucía. También hoy, violencia de género y grooming. La comisaría de la mujer brindó charlas en la escuela secundaria 14. Es uno de los temas puntuales e importantes. Guardias mal liquidadas. El gobierno se comprometió a pagarlas el lunes y SICOP quedó en alerta. De parte mostraron una disconformidad con el secretario de Hacienda, Fabián Rodríguez. En Varadero, un delincuente sanpedrino fue noticia porque se robó una moto, la dejó en la casa de un pariente, luego la encontraron y escapó. No tiene pedido de detención porque la causa fue caratulado como hurto, pero ya en la semana había sido detenido por una causa por resistencia y usurpación. Así que, bueno, está en libertad. Había llegado hacía poquitos días a esa localidad, a la casa de un familiar, se robó una moto y quedó imputado, pero sin orden de detención. Bien, todavía no han identificado a la persona que anoche falleció en este accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 9 en el kilómetro 148 del carril Buenos Aires-Rosario. Allí este hombre de unos 40 años caminaba, según dijeron fuentes oficiales, por la misma cinta asfáltica cuando fue embestido por una camioneta que coincidentemente conducía un hombre oriundo de nuestra localidad. La camioneta quedó seriamente afectada por el violento impacto y el hombre falleció en el acto. Se están esperando las medidas judiciales de última hora, pero todavía el hombre no fue identificado. Las primeras sospechas son que el hombre tenía una vida de indigente y que era habitual verlo pasar por esa zona, y ayer lamentablemente caminaba por la cinta asfáltica por el costado, ¿no? Pero el conductor del rodado no alcanzó a divisarlo y lamentablemente lo embistió y falleció en el acto. También la otra noticia de la tarde es que finalmente San Pedro no tendrá representantes en los Juegos Sudamericanos de la Juventud porque Candela Raviola, la mejor nadadora del país en su categoría, no estará presente por una lesión. Y también la noticia de la jornada tiene que ver con los daños sufridos en el predio donde la COPSER tiene instalado un nuevo transformador, y han advertido porque justamente es una zona difícil y con mucho riesgo, justamente por lo que significa ese lugar. Bien, decíamos que hay varias novedades que tienen que ver con el ámbito policial, pero a la vez también nos relacionan con la vecina localidad de Varadero, porque hoy contamos que ayer hubo un operativo en esa localidad debido a el robo de una moto que protagonizó un delincuente de nuestra localidad. Y por supuesto vamos a hablar con Danilo Galana, periodista de esa localidad, para que nos cuente un poquito más, y también otras noticias de la jornada que realmente llaman la atención y que además son muy parecidas a las que ocurren habitualmente aquí en nuestra localidad. Danilo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, ayer en este intercambio delictual que habitualmente tenemos los sanpedrinos y varaderenses, lamentablemente un sujeto de nuestra localidad se robó una moto y la había dejado en la casa un pariente. Sí, exactamente. En el marco de distintas diligencias
de allanamientos e inspección a talleres puntualmente que la policía llevó a cabo, porque vos sabés que una de las situaciones que viene atravesando la ciudad desde los últimos tiempos son varios delitos de robo. De hecho se han contabilizado en las últimas horas por lo menos 4 motos que fueron robadas, de las cuales las 4 fueron recuperadas, excepto una que aún todavía se está tratando de buscar, son 5, y de las cuales 4 recuperaron. Un delito que crece constantemente en nuestra ciudad. Además también se le suma a esto los robos a la propiedad bajo la modalidad de escruche, donde varios vecinos han reportado, por ejemplo, entre otras cosas, el robo de herramientas. Vos sabés que las herramientas tienen un costo muy importante en el mercado, y este delito ha avanzado notablemente aquí en Varadero. Y a su vez se ha sumado también que hemos comenzado a registrar hechos vandálicos relacionados con la quema de autos. Esta semana tuvimos el incendio de un automóvil que se encontraba estacionado en calle José María Paz al 900, cerca de las 4:30 de la mañana, lo prendieron fuego, y en el marco investigativo de todas estas causas, la policía solicitó a la Fiscalía órdenes de allanamiento y de requisa en talleres mecánicos. Las órdenes fueron otorgadas por el Juzgado de Garantía. El fiscal Hernán Granda fue el que coordinó todos los operativos. Estuvieron el comisario Gabriel Puchet, jefe de la Policía Comunal, y la comisario Valeria Sosa a cargo de las distintas diligencias. En colaboración estuvo trabajando personal de la SUB-DDI y personal de la Policía Ecológica junto al grupo de apoyo departamental. Comenzaron alrededor de las 3 de la tarde, fueron por lo menos cerca de 10 domicilios y alrededor de 6 talleres, los cuales fueron cada uno inspeccionados por el personal policial. En los domicilios se pudo secuestrar, en uno de ellos, en calle Serrano al 1200, un bidón de combustible, el cual fue incautado por la policía y se notificó al morador de la vivienda, porque si bien no encontraron otros elementos como faltantes que había del vehículo, sí el bidón fue considerado por la Fiscalía como un elemento probatorio a tener en cuenta, y por eso se notificó a este sujeto. Se clausuraron alrededor de 3 talleres que no contaban con la habilitación municipal correspondiente, y en uno de los domicilios, tal como vos mencionás, mientras la policía, pero además este es el dato particular, Martín, mientras la policía estaba realizando estos operativos de saturación, en la escuela Berizo, ubicada en calle Oro y René Simón, se roban una moto 110 color blanca que era de una alumna que estaba cursando. La familia es advertida por la propia chica, que se da cuenta, porque hoy lo contó la mamá de la joven, cuenta que la joven mira a través de la ventana y descubre que la moto ya no estaba. Entonces rápidamente avisa a los familiares comienzan un tejido de difusión a través de las redes sociales y los mensajes de WhatsApp, y alguien les dice: acabamos de ver ingresar una moto similar en un domicilio de calle Salguero el 2600. Hasta allí la mamá, junto a otros integrantes de la familia, fueron desde la puerta de la casa, llaman a la policía, que estaba realizando todos estos procedimientos. La policía va de inmediato al lugar y allí se encuentran con que residía este sujeto, allí de la localidad de San Pedro, quien, como vos bien adelantabas hace un rato, hace algunos días había sido notificado por una causa que tenía un pedido de captura o de paradero por una situación que se dio con un hecho de usurpación, y por eso estaba en condición de rebeldía. Estamos hablando de un sujeto de apellido Barrios que fue en ese lugar a quien se lo encontró en ese domicilio, y los mismos vecinos le decían a los familiares de la joven damnificada por el robo de la moto: sí, lo vimos ingresar. La familia obviamente prestó colaboración. Cuando la policía ingresa se encuentra con que la moto estaba, pero ¿cómo la logran identificar? Por el número de cuadro y de motor. Rapidísimo el Porque muchacho. ya le había cambiado absolutamente todos los plásticos para lograr disimular el rodado. Rápido. Evidentemente está ágil
Está acostumbrado. Sí, pero fue en cuestión, la mamá nos decía Sí, pocos que minutos. no habían pasado ni 20 minutos entre que ellos descubren el hecho y que se atreven a ir a la vivienda, y la madre hoy reconoció algo que también nos llamó muchísimo la atención, sobre todo porque estos casos se vienen dando. Primero, de que es la propia gente la que investiga y trata de dar con sus bienes. Y lo segundo, de atreverse a ir a la casa de un delincuente, pararse en la puerta de la misma vivienda y esperar a que la policía actúe, porque dice, si yo no hacía esto, sabía que unos minutos más y mi moto no la volví a ver. Claro. Vos sabés que hay un detalle que justamente hablábamos con las autoridades en privado, y es que evidentemente este joven está ya, digamos, acostumbrado al menos al trabajo de no solamente robarse la moto, sino también el de cambiarle las partes, porque fue y aparte eligió el modelo del cual tenía los plásticos guardados en la casa. Entonces lo pudo acomodar enseguida. De esta moto, que seguramente ustedes tienen alguna imagen de cómo la recuperó la policía con la familia de la roja chica y negra la había. En la casa, quedó totalmente cambiada, Martín. Sí. Y de hecho, la mamá hoy lo que estaba reclamando es que aún todos los plásticos que le retiró a la moto, evidentemente, o todavía permanecen en la propiedad, o se los descartó en algún lugar. Claro, no los secuestraron. Y el dato de que, recordemos que este sujeto está ahora en condición de prófugo, porque mientras estaba ahí, la mujer lo que nos dice es, nosotros lo vimos que estaba ahí, y cuando quisimos acordar, sale de la vivienda y se desaparece frente incluso al personal policial. Sí, dice que salió caminando como que no tenía nada que ver y en un determinado momento empezó a correr y se fue. Exactamente, así fue como sucedió. Lo que pasa es que también hay una realidad, todavía sobre él no pesaba ninguna orden de detención, porque había que acreditar el delito. Hasta el momento lo que se tenía era la información de que la moto habían visto ingresar al lugar y que la familia presta todo tipo de colaboración para que en este caso el personal policial como la misma familia pudieran recuperar la moto. Claro. Bueno, Danilo, te pregunto, porque hace un ratito varios vecinos nos llamaban comentándonos, y por ahí nosotros, si bien en este momento no estamos en condiciones de decir que está relacionado con San Pedro, pero como venimos de un caso impactante de este peón rural que está desaparecido en la zona de Bolívar, de General Alvear, y la persona que lo extorsionaba telefónicamente es de San Pedro, también estamos atentos a todo ese tipo de delitos. Y hoy en Varadero, a la mañana, hubo una secuencia de situaciones similares, de llamados extorsivos, pero hubo uno donde justamente a la mujer la estaban esperando en la puerta de la casa. Así es, Martín, con la famosa modalidad del cuento del tío, y señalando que tienen algún familiar secuestrado, una pareja de un matrimonio mayor, Dora tiene 74 años y su esposo 84, recibieron alrededor de las 6 de la mañana un llamado telefónico. Yo me entero por el propio hijo de la familia que en alrededor de las 8:30 de la mañana me dice, me estoy yendo hasta el domicilio de mi mamá porque me acaba de llamar para decirme que la asaltaron. A los pocos minutos nos pudimos poner en contacto con Jorge Traverso, que es un vecino de aquí de Varadero, quien nos relata que cerca de las 6 de la mañana un sujeto se comunica con su mamá diciéndole que tenían a su hijo secuestrado, que tenían que entregarle, todo lo que tuvieran en su casa, llámese joyas, dinero y demás, que era como parte del botín del rescate, y que por la casa lo iban a pasar a buscar. La mujer obviamente entró en un cuadro de desesperación, porque es una familia también que ha atravesado una situación con la pérdida de un integrante de su familia y demás, y obviamente una persona de 74 años que recibe un llamado telefónico de estas características, lo primero que hizo fue recolectar todo lo que había en su vivienda, que eran alrededor de 600.000 pesos, o mejor dicho, la suma asciende a 600.000 pesos porque había tanto pesos como dólares. Cuando un sujeto, a los pocos minutos, por eso la familia sospecha que la comunicación la estaban haciendo prácticamente desde la casa, se apersona a un sujeto armado, encapuchado, que irrumpe en la vivienda, ingresa, y la mujer le hace entrega del dinero. Y escuchá lo particular de esto, Martín. El delincuente contó la plata arriba de la mesa. Así como te lo digo. ¿Y qué pasaba? Si no era lo que quería, ¿qué hacía? ¿Se la dejaba? Él le decía si no tenían más, porque le tenían que hacer entrega del dinero, porque si no, obviamente su hijo iba a perder la vida. Y
Y entonces, una vez que termina de contar, la mujer les decía que era el único dinero que tenía, se fue, se subió a una camioneta que lo estaba esperando. Se sospecha que sería una camioneta color blanca, todavía se desconoce el modelo, se está tratando de identificar con cámaras de seguridad a ver de qué vehículo estamos hablando. Esto ocurrió en calle 4 de febrero al 150. Esto, para que te ubiques, Martín, es aproximadamente a unas 7 cuadras de la cancha del Poli de la Ruta 41. Es una zona realmente muy transitada y además es una zona residencial. Hay una vivienda prácticamente al lado de la otra, hay una escuela a aproximadamente 2 cuadras, son alrededor de 7 cuadras de la plaza principal de la ciudad. Digo, estamos hablando de un lugar que no es aislado dentro del casco de Varadero. El delincuente se sube a la camioneta y se va. Y a los pocos minutos de retirarse vuelven a llamar a la mujer y le decían: abuela, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Te encontrás bien? Como casi solidarizándose con la vecina a la cual habían asaltado hacía minutos. La mujer siguió paso a paso todo lo que estos delincuentes le pidieron. Es más, la familia se termina enterando del hecho porque al hijo le llamó poderosamente la atención que la mamá todas las mañanas se comunica con él y esa mañana no lo había hecho. Por ese motivo decide llamarla y obviamente es ahí cuando le cuenta lo que había pasado. En el discurso el delincuente le decía: ¿ya se comunicó tu hijo con vos? ¿Por qué? ¿Qué era lo que le decían a la mujer mientras estaban contando el dinero? No vas a dar aviso a la policía, no vas a avisar a nadie hasta que nosotros te demos la autorización o tu hijo venga hasta tu casa y te toque el timbre para que veas que lo liberamos. Una cosa realmente impresionante, pero este fue lamentablemente el hecho consumado. Pero después que nosotros dimos a conocer esta noticia, tuvimos alrededor de 10 llamados más de vecinos a los que les había pasado lo mismo. Por suerte, ninguno de ellos terminó cayendo en la trampa de estos sujetos, ni fueron víctimas de un robo como le sucedió a este matrimonio. Sí hubo un caso de Nelly, una mujer a la cual la llamaron para decirle que habían secuestrado a su hija, y que por cierto esta familia lo que hizo fue, si bien se mantenían en contacto con los delincuentes, tratar de ubicar a la hija por teléfono, que lo lograron, y efectivamente ahí, bueno, se dan cuenta que estaban siendo víctimas del cuento del tío. Pero la realidad es que se aprovechan de la vulnerabilidad de los adultos mayores y la forma, el modus operandi, ¿no? Desde arriba de un vehículo, llamando por teléfono en la puerta de las casas o las puertas de las viviendas que van a ser los futuros blancos. Bien, Danilo, la verdad que hay algún detalle, alguna pista, algo, alguna cámara, por lo menos de la casa donde ingresaron y se robaron a la mujer mayor, digamos que haya aportado algún detalle para poder descubrir de quién se trata. Hasta ahora lo único que se tiene es el detalle de que es una camioneta color blanca, porque algunos vecinos dicen haber visto una camioneta blanca merodear por la zona, pero es solamente eso. Por eso te decía que en cuanto a lo que es el modelo en sí todavía no lo pudieron determinar, porque están esperando el aporte de alguna cámara privada que pueda existir en la zona, porque sí ahí lo que no hay son comercios. Hay un comercio que está aproximadamente 1,5 cuadras e intentan determinar si con esas cámaras pueden lograr ver una camioneta y justamente de color blanca, para ver si pueden dar con algún detalle, por lo menos, o de la chapa patente o del modelo de este rodado, para tratar de dar con estos delincuentes. Que en esta casa los que actuaron fueron 2. Uno que queda en el vehículo y el otro que es el que ingresa a la propiedad. Bien, y por último te pregunto, Danilo, por este operativo que hubo ayer también, que en algún momento, mientras estábamos nosotros ayer al aire, nos comentaban si tenía alguna relación con San Pedro, porque en algún momento aquí hubo operativos similares, si es la presencia de distintas divisiones judiciales y policiales que trabajaron en un allanamiento o en varios allanamientos buscando animales, aves exóticas o algo parecido, que en realidad está prohibida su comercialización y más que nada también tenerlas en un domicilio. Sí, esto comenzó ayer por la mañana en un domicilio de calle Massa 85. Es una familia, Martín, sí que te quiero aclarar, que se dedicó durante muchísimos años a la venta de pet shop. De hecho, ellos tenían un pet shop aquí en Varadero, donde vendían todo tipo de animales de estas características. El hombre, de unos 60 y pico de años,
se dedicaba, por ejemplo, a la extracción del veneno de las yararás para la fabricación de suero antiofídico, es decir, es una familia que conoce de lo que es este tipo de animales, y ellos se dedicaban a la conservación de estos animales en su domicilio. De hecho encontraban animales abandonados, como por ejemplo hace poco tiempo encontraron una tortuga a la cual la recuperaron en su casa. Obviamente el error que esta familia cometió fue la no declaración de estos animales como corresponde, porque esta mañana nos explicaba el doctor Berlichetti, que es el secretario de la Fiscalía número 8, que actuó en consecuencia, porque aquí lo que se realizó fue un procedimiento por una denuncia que ingresa al 911 de manera anónima, claro, señalando que había en una vivienda animales exóticos, entre ellos una pitón. Cuando la policía recibe el llamado, automáticamente da aviso a la Fiscalía, y la Fiscalía inicia una investigación por la ley de maltrato animal. Entonces, por ese motivo, llegan a este domicilio donde proceden a realizar el allanamiento. El mismo comisario Puchet en privado nos decía: ustedes no saben la conservación que tenían los animales. O sea, la policía se encontró sorprendida, primero por la cantidad de animales que había en el lugar, y segundo por el estado de conservación que todos tenían, ¿no? Porque como que cada uno tenía un lugar asignado dentro de la propiedad, pero lo cierto es que obviamente tenían allí animales que no estaban declarados, y mucho menos esta serpiente que también ahora se investiga de qué manera la consiguieron y cómo llegó a la ciudad. Pese a esto, hubo un enorme repudio por parte de los vecinos del barrio, que lo que dicen es una familia que se ha dedicado toda la vida a esto, es una familia que no ha molestado nunca a nadie, siempre lo han hecho con mucho cuidado y con mucha protección, han valorado muchísimo. De hecho, muchos vecinos salieron hasta incluso en contra de la policía y de la propia justicia por este allanamiento, y pedían la restitución de los animales. Los animales, por disposición de la justicia, fueron trasladados al zoológico de Temayquén para ser examinados por los veterinarios, y obviamente para que luego se determine cuál va a ser finalmente el depósito final, si va a ser el mismo zoológico de Temayquén o van a ser trasladados hacia otro lugar. Bien, bueno, la verdad que, bueno, aquí en San Pedro había sucedido algo similar hace unos años, con una familia que también se dedicaba toda la vida a todo esto, y bueno, pero siempre aparece alguien que los denuncia, y bueno, terminaron también con todos los animales incautados, ¿no? Así exactamente. Que bueno. Habrá que ver qué es lo que dispone. O sea, la medida por ahora fue solamente la notificación de la causa, porque lo que decía el secretario de la Fiscalía esta mañana es que el delito por el cual se los imputaba, que era el de maltrato animal, no se pudo corroborar. Sí estaba el delito de la tenencia de los animales, pero que no estaban reglamentados como lo establece la ley. Bien. Danilo, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, Martín, un abrazo a vos, y te escuchaba a lo último decir recién sobre el accidente ahí en Ruta 9, bueno, sí. Sabés que esto fue en el límite entre Varadero y San Pedro. Exacto. Y nosotros también estamos trabajando sobre ese accidente. Hasta ahora lo que pudimos saber, o sea, trascendidos hay muchísimos, solamente sí. Tenemos un dato de que sería una persona de alrededor de unos 62 años y que podría llegar a tener algún vínculo familiar con Varadero, pero obviamente como todavía la justicia no pudo determinar la identidad, eso solamente ha sido por ahora un trascendido, porque incluso se mencionaba un lugar de la localidad de Río Tala, donde aparentemente esta persona podría llegar a haber trabajado o donde se lo podría haber visto, pero repito, todavía hasta ahora no hemos podido nosotros tampoco aquí confirmar recientemente cuál es la identidad de esta persona que murió anoche arrollada ahí por la camioneta. Exacto, hay un nombre que ha trascendido, pero nosotros consultamos al propietario de la empresa y esa persona allí no trabajó, una persona con ese nombre. Y lo que sí podemos adelantar en esta altura de la tarde es que la justicia ha dispuesto el depósito del cuerpo de esta persona en la morgue judicial. Va a estar allí al menos 40 días, que es el plazo que han dado para ver si se puede detectar. Hay un peritaje que se puede hacer para tratar de determinar si es la persona que todos, al menos que ha trascendido su identidad. Pero bueno, lo particular del caso es que hasta ahora nadie se ha presentado a preguntar o a reclamar por la ausencia de una persona. Todo
estaría indicando que se trata de una persona de bajo recurso, una persona, hablaban de un indigente que ya había estado en Río Tala por estos días, pero que se había retirado, no vivía allí en la localidad, sino que estaba de paso, pero bueno, ahora la justicia ha determinado esto, y si no, calculo que una vez que superado este plazo, será denominado NN. Así que bueno, habrá que esperar, pero bueno, una triste noticia con este desenlace que se dio anoche justamente en el límite de San Pedro con Varadero. Martín, Danilo, un abrazo gracias, grande y un saludo a toda la gente de San Pedro. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bien, la palabra de Danilo Galana, periodista de Varadero, hablando de algunos temas que en principio los relacionaban con San Pedro, puntualmente el robo de la moto, y bueno, y la confirmación de el pedido de detención para el joven sanpedrino identificado como Marcos Barrios, de 32 años, que es quien ayer protagonizó este hecho y que escapó cuando la policía se encontraba efectuando el secuestro de la moto justamente en el domicilio donde él estaba viviendo hacía poquitos días, porque su familia así lo relató. El joven oriundo de San Pedro hace poco tiempo había cumplido una condena por robo. Bueno, y según cuentan sus familiares, lo habían encontrado durmiendo y viviendo por estos días en la zona de la terminal de ómnibus de nuestra localidad. Bueno, y que debido a esa situación lo habían llevado a Varadero para vivir con el resto de su entorno. Pero en estos días había protagonizado algunos hechos delictivos. Uno es el que les contaba anteriormente, que había sido notificado a través de la policía que lo identificó en la vía pública por una causa de rebeldía y usurpación de domicilio, y ayer con este hecho donde roba una moto a una joven en inmediaciones de una escuela allí en esa localidad, y que luego, con los datos que la policía obtuvo y la familia misma de la víctima, llegaron hasta el domicilio de la familia de este joven, donde pudieron encontrar la moto, que ya había sido prácticamente modificada porque tenía los plásticos de otra moto, era otro color, pero gracias a la identificación de la numeración del motor pudieron dar con el rodado. Así que bueno, después la situación esta que se dio de hoy de la mañana con estos llamados express y una familia donde los delincuentes que los estaban llamando estaban justamente en la puerta de la casa, y por eso la sorprendieron a la mujer con todo el dinero encima, y el caso del allanamiento por el secuestro de aves ayer justamente también en esa localidad. El reporte de la tarde en Singalera Radio. Bien, saludamos a Alicia Valdés, a Mariela Deto, que aparte nos desea un buen fin de semana. Saludamos a Matilde Godoy, a Susana Purgui, a todos los amigos que nos acompañan a diario para, bueno, por supuesto, sostener esta transmisión y además, por supuesto, acompañar las noticias más importantes de la jornada. Bueno, en cuanto al deporte, les decía, la noticia triste en las puertas del fin de semana es la confirmación de que San Pedro no tendrá representantes en este caso en los Juegos de la Juventud 2022, que en poquitos días arrancan en la ciudad de Rosario. Candela Raviola, la nadadora del Club de Pescadores y que iba a representar a nuestro país en el equipo nacional, actualmente es campeona sudamericana su estilo. Bueno, lamentablemente un inconveniente de salud la obliga a desertar de esta competencia y por tal motivo no va a estar integrando la delegación argentina que va a competir en ese importante evento, y que la tenía además, eso es lo más lamentable, como una de las candidatas a conseguir alguna medalla. Y así que, bueno, es la noticia del deporte, pero en este caso no de las buenas, y es que finalmente Candela Raviola, que tuvo un 2021 realmente inolvidable, no va a poder estar en la competencia continental. Bien, otra de las novedades tiene que ver con el fútbol. Está programada la fecha para mañana, el fútbol infantil, la cuarta jornada del torneo Apertura de la Liga Deportiva, y también en realidad el domingo va a ser, no mañana porque se ha programado la fecha por completo, será la del fútbol de la Liga Deportiva Sanpedrina con primera división y todas las categorías de inferiores, arrancando bien temprano el domingo y terminando la tarde, cerrándola con
la primera categoría. También destacar por parte de la Liga que ayer autoridades de la entidad, el presidente Fernando Essers, el vicepresidente Carlos García y también el secretario estuvieron en la Asociación del Fútbol Argentino, estuvieron en el Consejo Federal reunidos con las autoridades de la entidad y seguramente charlando sobre el fútbol de la interior y por supuesto también lo que ocurre en la Liga Deportiva Sanpedrina. Deportes. En Singalera Radio. Bien, ya estamos llegando al final de esta edición del Reporte de la Tarde. Por supuesto, como siempre, agradecerles habernos acompañado y los invitamos a seguir nuestra transmisión con toda la información en instante y también, por supuesto, esperar a mañana, 9 de la mañana en punto, con Singalera y Lili Berardi, por supuesto, toda la información de la ciudad y la región. Que tengan un buen fin de semana. Será hasta mañana con Singalera y el lunes a partir de la hora 17:30 el Reporte de la Tarde.